17 de enero de 1942. Base naval de Pearl Harbor, Hawái. El aire de la mañana aún traía el acre olor a aceite quemado y metal chamuscado. Habían pasado 2 meses desde el ataque, pero el puerto seguía siendo un cementerio de acero retorcido y ambición destrozada. En un anodino edificio de madera con vistas al agua, un joven oficial naval llamado Joseph Rochefort estaba sentado encorvado sobre un escritorio abarrotado de tiras de papel, cada una con fragmentos de letras y números aparentemente aleatorios. Tenía los ojos enrojecidos por el insomnio, su uniforme arrugado por los días pasados en la misma silla. Afuera, el Pacífico se extendía interminable hacia un enemigo que se creía invisible, invencible, moviéndose a través de miles de kilómetros de océano como un fantasma. Pero en esa habitación estrecha, bajo el zumbido de los ventiladores eléctricos y el rasguño de los lápices sobre el papel, Estados Unidos estaba aprendiendo a ver en la oscuridad. Los japoneses creían que sus códigos navales eran impenetrables. Habían construido el JN-25, su principal sistema de comunicación de flota, con una precisión matemática y una complejidad rotacional que deberían haberlo hecho indescifrable. Cada mensaje se cifraba mediante un laberinto de aditivos y grupos de códigos, modificados periódicamente para impedir el reconocimiento de patrones. Para los criptógrafos japoneses, era una fortaleza de absoluta seguridad. Para el almirante Isoroku Yamamoto y sus oficiales de Estado Mayor, significaba que podían coordinar los movimientos de la flota a través de la inmensidad del Pacífico con total confianza. Se comunicaban libremente por ondas de radio, dirigiendo portaaviones y acorazados, planificando ataques y movimientos, seguros de que los oídos estadounidenses solo oían un ruido incomprensible. Esta certeza se convirtió en su ceguera fatal. Lo que los oficiales japoneses nunca supieron, lo que jamás imaginaron en sus momentos más paranoicos, fue que los descifradores estadounidenses habían estado trabajando en el JN-25 desde 1940. No con avances repentinos ni revelaciones dramáticas, sino mediante el arduo y agotador trabajo de análisis matemático, reconocimiento de patrones y pura persistencia humana. El trabajo había comenzado en un sótano en Washington, se había expandido a unas instalaciones en Filipinas y ahora se centraba en Hawái, bajo el mando de Rochefort, en la estación H-I-Po. Estos hombres y mujeres trabajaban en turnos las 24 horas del día, algunos durante 36 horas seguidas, sobreviviendo a base de café y determinación, creando vastos catálogos de mensajes interceptados, buscando los fragmentos repetitivos que descifrarían el significado del caos. No eran guerreros en el sentido convencional. No portaban armas, no comandaban barcos, nunca veían al enemigo más que como patrones abstractos sobre el papel. Sin embargo, cambiarían el curso de la guerra de forma más decisiva que una docena de portaaviones. La Armada Imperial japonesa había entrado en la guerra con una filosofía forjada durante décadas de tradición bushido y teoría naval moderna. Creían en la batalla decisiva, en la supremacía del espíritu guerrero, en la velocidad y la agresividad que superaban cualquier ventaja material que pudiera poseer un enemigo. El propio almirante Yamamoto había estudiado en Harvard. Había visto de primera mano la capacidad industrial estadounidense y comprendía el peligro de un conflicto prolongado. Su solución fue el golpe de gracia. Destruir la flota del Pacífico estadounidense en Pearl Harbor, tomar el control del Pacífico en una brillante campaña y forzar una paz negociada antes de que la producción estadounidense pudiera cambiar el rumbo. El ataque del 7 de diciembre había superado sus expectativas. 8 acorazados dañados o destruidos, cientos de aviones destruidos, miles de estadounidenses muertos. Desde Tokio hasta las bases de vanguardia de Truk y Rabaul, los oficiales japoneses celebraron lo que parecía la muerte del poder naval estadounidense en el Pacífico. Pero no habían visto a los portaaviones. El Enterprise, el Lexington, el Saratoga, todos en alta mar durante el ataque, todos sobreviviendo para luchar otro día. Y habían subestimado lo que los estadounidenses podían rescatar del desastre. En cuestión de semanas,
Acorazados que se creían hundidos, estaban siendo rescatados del lodo del puerto. Las instalaciones de reparación funcionaban día y noche. Y lo que era más importante, la infraestructura de comunicaciones permaneció intacta. Las estaciones de interceptación de radio en Hawái, en la costa oeste y en las Aleutianas continuaron operando sin interrupción. Cada transmisión de radio japonesa, cada orden de flota, cada informe meteorológico y actualización de posición fue capturada, grabada y catalogada. Los japoneses lo sabían, por supuesto. Simplemente creían que no importaba. Sin los códigos, los mensajes interceptados no valían nada. Joseph Rochefort comprendió algo fundamental sobre el descifrado de códigos que separaba a los exitosos de los fracasados. Nunca se trató de una genialidad repentina, sino de patrones y repetición. Todo código, por complejo que fuera, contenía una estructura. Estructura significaba previsibilidad. Previsibilidad significaba vulnerabilidad. Los japoneses cambiaban sus aditivos con regularidad, rotaban sus libros de códigos y mantenían una estricta disciplina de comunicación, pero también tenían que coordinar un imperio naval masivo que se extendía miles de kilómetros. Tenían que enviar informes meteorológicos, solicitudes de suministros, órdenes operativas y evaluaciones de daños. El volumen era el enemigo de la seguridad. Cada mensaje, incluso sin descifrar, proporcionaba puntos de datos. Al interceptar miles de mensajes, surgían patrones. Ciertos grupos de códigos aparecían con más frecuencia que otros. Los mensajes enviados a múltiples destinatarios revelaban estructuras organizativas. El análisis del tráfico, quién se comunicaba, con quién y con qué frecuencia, podía revelar concentraciones de flotas, incluso cuando el contenido permanecía cifrado. A principios de 1942, el equipo de Rochefort podía leer aproximadamente el 15% de los mensajes del JN-25. 15% parece insignificante, pero en la guerra naval, la información parcial podía ser decisiva. Sabían que se estaban planeando operaciones importantes. Rastreaban el movimiento de las divisiones de portaaviones mediante cambios en las señales de llamada y el volumen de mensajes. Identificaban a los comandantes clave mediante patrones de direcciones. Pero necesitaban más. Necesitaban suficiente claridad para predecir dónde caería el siguiente golpe. Los japoneses esperaban que los estadounidenses se mostraran desorganizados, desmoralizados y reactivos. Esperaban que el vasto Pacífico fuera su aliado, que sus distancias protegieran sus movimientos. En cambio, se encontraron con un enemigo que parecía conocer sus planes casi tan rápido como ellos los formulaban. En marzo de 1942, cuando portaaviones japoneses atacaron objetivos en el Océano Índico, la inteligencia estadounidense sabía que la operación se avecinaba, aunque carecían de fuerzas en posición para intervenir. En abril, cuando el almirante Yamamoto planeó una visita para levantar la moral a las bases de avanzada en las Islas Salomón, los descifradores de códigos estadounidenses leyeron el programa y los cazas P-38 esperaban para derribar su avión sobre Bougainville. Los comandantes japoneses comenzaron a intuir que algo andaba mal, que sus operaciones carecían del factor sorpresa del que habían disfrutado en Pearl Harbor, pero lo atribuyeron a la mala suerte, a los espías, a cualquier cosa menos a la verdad que no podían aceptar. Que sus códigos estaban siendo descifrados. Los estadounidenses que trabajaban para descifrar el JN-25 provenían de entornos que los japoneses jamás habrían considerado aptos para guerreros. Había matemáticos que habían impartido clases en universidades, lingüistas que habían estudiado japonés en programas académicos, músicos con oído absoluto, capaces de distinguir sutiles variaciones en los estilos de envío de código Morse, e incluso entusiastas de los crucigramas cuyas habilidades de reconocimiento de patrones resultaron invaluables. Trabajaban en un edificio refrigerado por ventiladores inadecuados, pues el calor hawaiano hacía que el aire fuera denso y opresivo. El trabajo les destrozaba la vista, les destrozaba la postura y les ponía los nervios de punta. Algunos sufrían crisis nerviosas por la presión. Otros se obsesionaban tanto
que se negaban a irse, durmiendo en catres junto a sus escritorios, comiendo sin saborearlos, viviendo por completo en el mundo abstracto de los grupos de códigos y el análisis de frecuencias. El propio Rochefort se hizo famoso por trabajar en chaqueta de smoking y zapatillas, sin importarle la apariencia militar, concentrado por completo en el rompecabezas que tenía delante. El objeto simbólico que llegó a representar la división entre los enfoques estadounidenses y japoneses en esta guerra silenciosa fue la máquina tabuladora IBM. Estos dispositivos electromecánicos, diseñados originalmente para datos censales y contabilidad empresarial, se convirtieron en herramientas cruciales en la labor de descifrado de códigos. Podían clasificar y cruzar grandes cantidades de datos mucho más rápido que los analistas humanos que trabajaban únicamente con tarjetas de papel. Las máquinas traqueteaban día y noche, procesando mensajes interceptados, identificando patrones recurrentes y construyendo modelos estadísticos del uso de grupos de códigos. Para los estadounidenses, representaban el enfoque industrial y tecnológico de la guerra, la disposición a utilizar cualquier herramienta, cualquier método que produjera resultados. Era práctico, poco glamoroso, profundamente antirromántico. Los japoneses no tenían nada comparable. Confiaban en el análisis humano y los métodos manuales, no por falta de capacidad técnica, sino porque habían invertido sus recursos en portaaviones y aviones, en torpedos y proyectiles, en los instrumentos visibles de batalla. La idea de que una máquina comercial pudiera ser un arma de guerra habría parecido absurda. A finales de abril de 1942, el equipo de Rochefort detectó algo significativo. El tráfico de mensajes se disparó. Aparecieron nuevos códigos de designación. La inteligencia indicaba que se estaba planeando una operación importante, la más grande desde Pearl Harbor. El código de designación del objetivo seguía apareciendo, AF. Pero, ¿qué era AF? El análisis del tráfico sugería un gran asalto anfibio. Los fragmentos decodificados mencionaban fuerzas de ocupación, buques de transporte y divisiones de portaaviones. Los japoneses planeaban otro golpe demoledor, otro Pearl Harbor. ¿Pero dónde? Algunos analistas de inteligencia en Washington creían que AF se refería a las Islas Aleutianas. Otros pensaban que el objetivo podría ser Hawái. Rochefort tenía una teoría diferente. La isla Midway. Midway era un diminuto atolón a 1.300 kilómetros al noroeste de Hawái, tan pequeño que apenas se veía como un punto en la mayoría de los mapas. Contaba con un pequeño aeródromo, una estación naval y una guarnición de marines. Estratégicamente, era el centinela avanzado de la defensa hawaiana. Si Japón tomaba Midway, podría amenazar directamente a Hawái, obligar a la flota estadounidense a una batalla decisiva y, potencialmente, lograr la victoria completa que se les había escapado en Pearl Harbor. Para Rochefort, el patrón de mensajes interceptados apuntaba a Midway, pero demostrarlo requería certeza, y la certeza requería un truco. El plan era simple y audaz. Midway enviaría un mensaje de radio sin codificar, informando que su planta de destilación de agua dulce se había averiado. Si la inteligencia japonesa estaba monitoreando Midway, y si AF realmente era Midway, lo comunicarían a través de sus propios canales codificados. En 2 días, la estación HIPO interceptó un mensaje japonés que indicaba que AF tenía problemas de agua. El código estaba descifrado. AF era Midway. El almirante Chester Nimitz, comandante de la flota del Pacífico, ahora sabía dónde atacarían los japoneses. Y lo que es más importante, sabía aproximadamente cuándo, qué fuerzas desplegarían y su plan operativo. Los cazadores se habían convertido en presas, y ni siquiera lo sabían, lo que experimentaron los oficiales japoneses a bordo de los portaaviones Akagi, Kaga, Soryu y Hiryu, mientras navegaban hacia Midway, fue una confianza absoluta. Eran los mismos portaaviones que habían devastado Pearl Harbor, que habían asolado el Océano Índico, que habían destruido a todo oponente que encontraron. Sus pilotos eran veteranos, sus aeronaves superiores,
su doctrina probada. El almirante Chuichi Nagumo, al mando de la fuerza de ataque de los portaaviones, esperaba una resistencia simbólica de los defensores de Midway y luego un enfrentamiento decisivo con los portaaviones estadounidenses que respondieran. Esperaba sorpresa, o al menos ambigüedad estratégica. Lo que recibió fue una emboscada. En la mañana del 4 de junio de 1942, mientras aviones japoneses atacaban la isla de Midway, las fuerzas de portaaviones estadounidenses acechaban al noreste del atolón, posicionadas precisamente donde la inteligencia descifradora les había indicado. Los japoneses desconocían la presencia de 3 portaaviones estadounidenses en las cercanías, hasta que sus propios aviones de búsqueda los avistaron, horas después del inicio de la batalla. Para entonces, la situación táctica se había deteriorado catastróficamente. Los portaaviones japoneses se vieron atrapados en medio de operaciones de rearme y reabastecimiento, con sus cubiertas de vuelo abarrotadas de aviones, líneas de combustible y municiones. Los bombarderos en picado estadounidenses atacaron en el momento perfecto de vulnerabilidad. En 5 minutos, 3 de los 4 portaaviones japoneses ardían sin control. Al final del día, los 4 se hundían o estaban hundidos. Japón había perdido no solo los barcos, sino también cientos de pilotos veteranos irreemplazables, tripulaciones de mantenimiento y la capacidad ofensiva que había impulsado sus primeras victorias. La batalla que se suponía que destruiría el poder naval estadounidense en el Pacífico, en cambio, destrozó la aviación de portaaviones japonesa. Incluso después de Midway, los oficiales japoneses luchaban por comprender lo sucedido. Algunos culparon a un reconocimiento deficiente, otros a la mala suerte, a la fortuna de la guerra. El almirante Nagumo sobrevivió a la batalla, pero cargó con la derrota como una herida para el resto de su vida, suicidándose finalmente en 1944, mientras las fuerzas estadounidenses se acercaban a Saipán. El almirante Yamamoto, quien había orquestado la operación Midway desde su buque insignia, muy por detrás de la fuerza de portaaviones, comprendió de inmediato que la guerra estaba perdida, aunque se necesitarían 3 años más de lucha para llegar a la inevitable conclusión. Lo que ninguno de ellos comprendió fue que no fueron los portaaviones ni los pilotos estadounidenses los que los habían superado en estrategia y maniobra, sino un grupo de analistas exhaustos en un edificio caluroso en Hawái, leyendo su correo. El éxito en el descifrado de códigos continuó durante toda la guerra, expandiéndose y evolucionando a medida que los japoneses introducían nuevos sistemas y los estadounidenses desarrollaban mejores técnicas y tecnologías. El JN-25 se sometió a múltiples revisiones, cada una de las cuales requirió meses de renovado esfuerzo para descifrarlo. Pero en cada ocasión, la vulnerabilidad fundamental persistía. Los japoneses debían comunicarse, y la comunicación creaba patrones. Para 1943, los submarinos estadounidenses utilizaban inteligencia descodificada para devastar la flota mercante japonesa, hundiendo petroleros y cargueros a una velocidad que Japón no podía reemplazar. Para 1944, el descifrado de códigos proporcionó la base de inteligencia para las campañas de salto de isla en isla, permitiendo a las fuerzas estadounidenses sortear posiciones fuertemente defendidas y atacar donde los japoneses eran débiles. La guerra silenciosa en los sótanos y trastiendas continuó junto a la guerra visible de barcos y aviones, y la guerra silenciosa resultó igualmente decisiva. Los oficiales japoneses que enviaron y recibieron esos mensajes cifrados, que planearon operaciones e informaron posiciones, que coordinaron la defensa de su menguante imperio, nunca lo supieron. Murieron en batalla, en el mar, en aviones, en islas remotas, creyendo que sus códigos permanecían seguros. Algunos sobrevivieron hasta el final de la guerra y descubrieron la verdad durante los interrogatorios y las historias posteriores. La revelación fue devastadora. Comprender que cada plan, cada movimiento, cada decisión estratégica había sido comprometida, que el enemigo había estado leyendo sus pensamientos durante todo el conflicto,
fue una traición más profunda que la mera derrota. Sugería que la guerra había sido imposible de ganar desde el momento en que se descifraron los códigos, que cada sacrificio posterior había sido en vano. Pero la verdad era más matizada. Descifrar códigos proporcionaba ventaja, no certeza. Ni siquiera conocer los planes japoneses garantizaba la victoria. Las fuerzas estadounidenses aún tenían que luchar, superar en producción, entrenamiento y, en última instancia, resistencia a su oponente. Las batallas seguían siendo reales, los costos, terribles. Lo que hacía el descifrado de códigos era modificar la probabilidad, reducir la incertidumbre y permitir a los comandantes estadounidenses tomar mejores decisiones con información incompleta. En una guerra librada en un océano más grande que todas las masas terrestres de la Tierra juntas, donde las flotas podían desaparecer en la inmensidad, y el poder de ataque podía surgir desde cualquier dirección, la capacidad de predecir los movimientos del enemigo marcaba la diferencia entre la desesperación reactiva y el control estratégico. Joseph Rochefort recibió la medalla al servicio distinguido por su labor, aunque el premio llegó décadas tarde, retrasado por disputas burocráticas y rivalidades entre servicios. Nunca buscó la gloria, nunca escribió memorias, nunca se atribuyó un mérito excesivo. Comprendió que el descifrado de códigos era un trabajo colectivo, fruto de equipos, de miles de ideas individuales que se acumulaban lentamente en inteligencia operativa. Tras la guerra, regresó a una discreta carrera naval, luego a la jubilación y finalmente al olvido. Cuando los historiadores finalmente comenzaron a contar la historia de la estación HIPO y el descifrado del JN-25, Rochefort se mostró reacio a hablar de su papel, desviando los elogios hacia su equipo y minimizando sus propias contribuciones. Falleció en 1976, antes de que la historia completa pudiera ser desclasificada y divulgada al público. Los hombres y mujeres que trabajaron junto a él, que pasaron años observando grupos de códigos hasta que les fallaron los ojos, que sacrificaron su salud y tranquilidad a ese trabajo agotador e invisible, recibieron aún menos reconocimiento. Muchos nunca contaron a sus familias lo que habían hecho, atados por juramentos de seguridad que perduraron décadas después del fin de la guerra. Regresaron a la vida civil con secretos que explicaban por qué la guerra había dado un giro, por qué se había ganado Midway, por qué los submarinos encontraron sus objetivos, por qué las emboscadas triunfaron. Guardaban esos secretos en silencio, y la mayoría murió antes de que las clasificaciones expiraran y las historias finalmente pudieran contarse. Las máquinas IBM que habían procesado millones de puntos de datos, que habían convertido la posibilidad matemática en realidad operativa, fueron desmanteladas o reutilizadas. Algunas regresaron a aplicaciones empresariales, otras fueron desechadas. Las tarjetas perforadas, con sus patrones de agujeros que representaban mensajes interceptados y análisis criptográficos, fueron destruidas. Los minuciosos catálogos, los análisis de frecuencia manuscritos, los mapas que rastreaban las señales de llamada y las posiciones de la flota fueron archivados. La infraestructura que había permitido a Estados Unidos ver el Pacífico fue clasificada, se negó su existencia y sus métodos se mantuvieron en secreto para futuros conflictos. Lo que quedaba era la lección, aunque las instituciones militares tardaron décadas en asimilarla por completo. La lección era que la guerra había cambiado, que la información se había vuelto tan decisiva como la potencia de fuego, que el campo de batalla invisible de señales y códigos podía determinar los resultados con la misma certeza que el campo de batalla visible de acero y explosivos. La lección era que la ventaja tecnológica provenía no solo de mejores armas, sino de un mejor uso de la información. La lección era que la fuerza de una nación no residía solo en sus guerreros, sino en sus matemáticos, sus lingüistas, sus ingenieros, su capacidad para movilizar recursos intelectuales con la misma intensidad que los recursos materiales. Los japoneses habían entrado en la guerra con una filosofía que priorizaba el espíritu sobre el material, el coraje sobre el cálculo, la voluntad del guerrero sobre la competencia del técnico. Creían
genuinamente, que una moral superior y un espíritu de lucha podían superar las desventajas industriales. La historia les había dado razones para esta fe. Sus rápidas victorias sobre China, su éxito contra los rusos en 1905, su conquista de territorios coloniales europeos en 1941 y 1942, parecían confirmar que la voluntad y el coraje podían prevalecer sobre los factores materiales. La idea de que una guerra se pudiera ganar con empleados y máquinas, con un análisis paciente en lugar de acciones audaces, leyendo mensajes en lugar de hundiendo barcos, contradecía todo lo que valoraba su cultura militar. Los estadounidenses, en cambio, abordaban la guerra con un pragmatismo propio de la cultura industrial. Valoraban todo lo que funcionaba, por poco glamuroso o poco heroico que fuera. Si las máquinas de negocios podían descifrar códigos, entonces úsenlas. Si los aficionados a los crucigramas podían analizar patrones, entonces reclutar a otros aficionados a los crucigramas. Si la victoria requería trabajar turnos de 36 horas en un edificio caluroso mirando tiras de papel, entonces eso era lo que se hacía. No había vergüenza en los métodos poco románticos, ni deshonra en usar todas las herramientas disponibles. Lo único que importaba era la eficacia. Esta diferencia de filosofía se extendía más allá del descifrado de códigos a todos los aspectos de la guerra. Los estadounidenses producían barcos en masa, utilizando métodos de cadena de montaje que los artesanos japoneses habrían considerado chapuceros. Entrenaban a los pilotos en meses en lugar de años, priorizando la competencia adecuada sobre la maestría individual. Reemplazaban cosas irreemplazables, porque contaban con sistemas para ello. Para la cultura militar japonesa, gran parte de esto parecía trampa, como ganar por cantidad en lugar de calidad, por procesos industriales en lugar de por la excelencia guerrera. No estaban del todo equivocados, pero no entendían la esencia. Los estadounidenses habían redefinido el significado de la guerra en la era industrial. No se trataba de excelencia individual ni de superioridad espiritual. Se trataba de sistemas, logística, información, la capacidad de coordinar vastos recursos hacia objetivos estratégicos. La guerra de descifrado de códigos fue la expresión más pura de esta división filosófica. Por un lado, los criptógrafos japoneses, que creían haber creado un sistema indescifrable, que confiaban en la complejidad y el procedimiento, y que jamás imaginaron que un enemigo destinaría los recursos necesarios para descifrarlo. Por otro lado, los analistas estadounidenses, que creían que cualquier sistema era descifrable con el suficiente esfuerzo, que confiaban en la persistencia y el método, y que crearon procesos industriales para el trabajo intelectual. Los japoneses tenían razón en que el JN-25 era sofisticado y difícil. Los estadounidenses tenían razón en que difícil no significaba imposible. En los últimos meses de la guerra, mientras las fuerzas estadounidenses se acercaban a las islas japonesas, los bombardeos estratégicos destruían ciudades e industrias, y los submarinos privaban a la nación de recursos. Los comandantes japoneses continuaron usando códigos que creían seguros. Coordinaron la defensa de Okinawa, planearon la defensa de Kyushu y dirigieron ataques kamikaze, todo mediante comunicaciones cifradas que la inteligencia estadounidense podía leer con la misma facilidad que un periódico. La invasión de Japón, planeada para noviembre de 1945, se habría llevado a cabo con total transparencia de inteligencia. Cada posición defensiva, cada concentración de tropas, cada reserva estratégica habría sido conocida por los planificadores estadounidenses. Las bombas atómicas que pusieron fin a la guerra antes de que la invasión fuera necesaria evitaron que ambas naciones tuvieran que librar una batalla final en la que un bando habría leído las estrategias del otro en tiempo real. Cuando los oficiales japoneses supieron esta verdad tras la rendición, cuando comprendieron cuán comprometidas estaban sus comunicaciones, algunos se negaron a creerla. Les parecía demasiado total, demasiado devastador. Otros la aceptaron con el fatalismo que había marcado las etapas finales de la guerra, una situación imposible más que se vieron obligados a soportar.
Algunos la reconocieron como el resultado inevitable de una disparidad de recursos y filosofía, el desenlace predecible, cuando una potencia industrial se movilizaba por completo contra un oponente incapaz de igualar su capacidad de esfuerzo sostenido. No se erigieron monumentos al descifrado de códigos, ni memoriales a los hombres y mujeres que lucharon en la guerra invisible. Su campo de batalla era el papel y el espectro electromagnético, sus armas, la matemática y la paciencia. Su victoria, medible en inteligencia práctica, no en territorio conquistado o enemigos destruidos. Sin embargo, su contribución fue tan esencial como cualquier batalla de portaaviones, cualquier asalto anfibio o cualquier campaña de bombardeo. Ofrecieron a los comandantes estadounidenses la única ventaja que ninguna cantidad de coraje o potencia de fuego podría proporcionar: les permitieron conocer las intenciones del enemigo. La historia de cómo los descifradores estadounidenses rastrearon las flotas japonesas a través del Pacífico es, en definitiva, la historia del choque entre dos visiones diferentes de la guerra, dos filosofías distintas sobre la naturaleza del poder y el camino hacia la victoria. Los japoneses creían en la supremacía de la voluntad, en la batalla decisiva, en el espíritu del guerrero que trasciende las limitaciones materiales. Los estadounidenses creían en los sistemas, en la abundancia de recursos, en el uso de todas las herramientas, incluso aquellas que parecían indignos de la dignidad de los guerreros. Ambos actuaban según sus valores culturales más profundos. Ambos hacían lo que les parecía natural y correcto desde su propio marco. Pero el Pacífico era demasiado vasto, había demasiado en juego, y la guerra moderna era demasiado compleja como para que la filosofía por sí sola determinara los resultados. El bando que podía ver más allá, que podía coordinar con mayor eficacia, que podía convertir la información en acción, obtuvo una ventaja que se acumuló con el tiempo hasta volverse decisiva. Los oficiales japoneses, que nunca supieron que sus códigos estaban descifrados, que planearon, lucharon y murieron, creyendo que sus comunicaciones eran seguras, fueron derrotados tanto por lo que ignoraban como por lo que enfrentaron. La victoria invisible en el espectro radioeléctrico hizo posibles las victorias visibles en el mar y en el aire. Cuando Joseph Rochefort, sentado en su escritorio en enero de 1942, observaba fragmentos de mensajes interceptados, iniciaba un proceso que ayudaría a determinar no solo quién ganaría la guerra, sino también cómo se librarían las guerras a partir de entonces. El trabajo era tedioso, incierto y agotador. No había avances garantizados, ningún momento en que el código se volviera transparente de repente. Solo había progreso gradual, pequeños avances en la comprensión, la lenta acumulación de conocimiento que finalmente alcanzó una masa crítica. Era lo opuesto a lo dramático, lo opuesto a lo heroico en cualquier sentido convencional. Sin embargo, era absolutamente esencial. La lección que resuena a lo largo de las décadas es que la victoria no solo llega a los valientes o fuertes, sino a quienes ven con claridad, transforman los datos en comprensión y mantienen un esfuerzo paciente ante la dificultad abrumadora. La Armada Imperial japonesa era valiente, disciplinada, técnicamente competente y estratégicamente agresiva. Perdieron de todos modos, porque luchaban a ciegas contra un enemigo que veía. Al final, ningún espíritu guerrero pudo superar esa desventaja fundamental. Los códigos en los que confiaban para mantenerse invisibles se convirtieron en los instrumentos de su transparencia, y la guerra que creían ganar mediante una batalla decisiva se convirtió en una competencia agotadora de recursos industriales e intelectuales que jamás podrían igualar. En el silencio de la sala de cifrado, en el clic de las máquinas de tabulación, en el paciente análisis de patrones y repeticiones, Estados Unidos encontró una forma de luchar que equiparaba sus fortalezas con las debilidades del enemigo. No era la forma que los guerreros preferían para ganar. No era espectacular ni visualmente impresionante, pero era efectiva, y la efectividad era lo único que importaba. Los oficiales japoneses nunca supieron, nunca podrían saber hasta demasiado tarde, que cada mensaje que enviaban estaba siendo leído,
que cada plan estaba siendo analizado, que el vasto Pacífico que creían ocultaba sus movimientos se había vuelto transparente a los ojos enemigos. Lucharon con valentía, sin esperanza, contra oponentes que sabían lo que harían antes de hacerlo. Y en ese conocimiento, invisible y silencioso como las ondas de radio, yacían las semillas de su derrota.